Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Javier Caracuel, médico de urgencias adjunto de las urgencias del adulto del Hospital Virgen del Rocío, un hospital grande, un hospital con presupuesto y un hospital donde se, se siente la excelencia. Y esto es Salud y Radio, el podcast del Colegio de Médicos. Estamos emitiendo desde el Real e Ilustre Colegio de Médicos y bueno, hoy tengo el placer y el honor de tener dos invitados de sección. Voy a empezar por este señor de color moreno, que es Denzel Washington. Él es un actor muy importante, hizo películas como El coleccionista de huesos. Y aquí tenemos a Tom Cruise, que hizo películas como Misión Imposible. Misión Imposible o esta del último Samurái. Sí, Son dos cachondeo, tú sabes actores que yo te magníficos, llamaba dos Dennis magníficos Quaid actores. cuando entraba en el hospital. Bueno, pues ahora en serio tenemos a dos magníficas personas y brillantes profesionales de la medicina. Ellos son especialistas en medicina intensiva, trabajan en la UCI del Hospital Virgen del Rocío y bueno, es un mundo que es un mundo para mí apasionante. Creo que es una especialidad muy dura, multidisciplinar y que requiere un manejo y un control de la fisiopatología de las enfermedades bestial. Eh, Saber tomar decisiones rápidas en momentos críticos y ya digo, el manejo del paciente crítico. Estamos hablando de una línea entre la vida y la muerte, salvan muchas vidas. La UCI del Hospital Virgen del Rocío recibe casos de todo tipo porque es una UCI, es un hospital muy grande y yo creo que la tasa de ingresos al año me parece que está en torno a 4.000 o 4.000 y pico de ingresos al año. Pues nada, estamos con el doctor Dussek, Reginaldo Dussek, Reggie para los amigos, juega al pádel regular. Y tenemos también aquí a mi amigo el doctor Egea, Juanjo Egea, un magnífico profesional. Oye, muchas Y no gracias por juega venir, mejor muchas que gracias yo, por ¿eh? venir, ¿eh? Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias por venir, porque la medicina intensiva yo creo que es una especialidad que en España está muy valorada, en Europa funciona de otras formas, no lo sé por qué, es una cosa curiosa, pero yo creo que nos ha empezado a conocer lo ingrata y lo dura que es y es esencial, porque estamos hablando del último eslabón de la cadena, o sea, cuando ya un paciente ya se ha visto en urgencia, se ha solucionado esa emergencia vital, tiene que ir a un sitio donde van a estar cuidándolo, donde van a estar sacando a luz los diferentes procesos que se van complicando, porque podemos hablar de un paciente politraumatizado que después se complica con una sepsis porque hace una perforación o hace un problema de la coagulación. O sea, es un trabajo que requiere estudio, investigación y muchos años, son 5 años de especialidad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Una primera pregunta que quería hacer. Ahora en mayo vienen los residentes, ya llegan los residentes. ¿Ustedes qué le diríais a un residente que quiere hacer medicina intensiva? Qué buena pregunta. Me congratula que me hagas esa pregunta. Principalmente que es una especialidad muy bonita, pero muy dura, ¿vale? Porque, sobre todo, ya no solo a nivel físico, las guardias son muy duras, pero también a nivel psicológico. Nos llevamos muchas veces la mochila llena de experiencias negativas y hay que saber llegar a casa y vaciar la mochila porque al día siguiente tienes que volver a dar la cara. Entonces, hay que estar preparado para eso. Somos un gran equipo, como has dicho, casi una familia, entonces muchas veces tenemos que apoyarnos entre nosotros y sobre todo para luchar por los pacientes. Entonces hay que tener espíritu de sacrificio y también espíritu de compartir y de hacer un equipo también con el resto de las especialidades. Los que van un poquito de primas donas no suelen encajar bien. Eso es muy importante lo que está diciendo Reggie, el equipo. Qué importante es un equipo, porque el equipo de otro compañero, más los enfermeros, las auxiliares, eso es fundamental. Y no solo dentro de la UCI, sino también a nivel de otras especialidades. Es decir, porque claro, nosotros, en muchas ocasiones, como vosotros en urgencias, tienes que priorizar qué es lo que hay que hacer primero, tienes que depender de otros compañeros que te ayuden en el momento adecuado, porque el paciente tiene una complicación que les compete a ellos. Claro. Entonces, el saber tener esa visión holística de todo el paciente, pues eso lo hace el intensivista, igual que en la urgencia, cuando entra el politraumatizado, vosotros empezáis con la asistencia, llegamos nosotros, nos apoyamos, nos acompañamos. Yo creo que es la parte más bonita que tiene. Si viniera un residente o un estudiante buscando especialidad, le diría que lo más bonito que tiene es que conoce a todo el hospital, claro, que hace una gran familia, como dice Reggie, pero con la enfermería, con los auxiliares, los celadores, los administrativos. Es decir, el hecho de que te ingresen rápido al paciente porque hay que pedirle pruebas que si no están ingresados en el hospital no se pueden hacer. Con los técnicos de rayos que los vienen forenses, aquí. Tenéis contacto con todo el mundo. Con todo el mundo, pero es que al final lo disfrutas porque es que llega al hospital y llega a tu casa, no llega a un sitio desconocido donde hay gente que no identifica. De hecho, al final es una satisfacción el estar ahí todos los días que te hace llegar con mucha ilusión, aunque luego el trabajo es cierto que es muy duro, que hay mucha gente que a mí me decía en su momento, esto es un pecado de juventud,
porque de joven te ves con fuerzas, con ganas, quieres esa inmediatez en lo que se va haciendo y sin embargo van pasando los años, ya lo vas viendo con más perspectiva y como ha dicho Reggie, llega un momento en que las guardias también pesan, cansan Claro. y que también las vivencias que vas teniendo pues también te hacen madurar a ti como persona muy rápido porque tienes que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. La verdad, el doctor Egea lleva 15 años más o menos en la unidad de cuidados intensivos de Virgen de Rocío y el doctor Dusek lleva 8 o 9 años. No eran, ¿no? 1900, no eran 114. Él empezó curiosamente en las urgencias conmigo, lo tenían castigado allí a la galera, pero después subió a donde tenía que subir. La verdad que a mí me apasiona ustedes lo sabéis, me apasiona el manejo del paciente crítico, creo que es una especialidad, eso es lo que tú dices, muy bonita, muy apasionante, pero es muy dura, porque el contacto con la familia es difícil, ¿no? Pero es difícil, pero la familia forma parte del equipo. Es decir, tú si vas dando información transparente, vas comentando cómo va el paciente, es decir, nosotros tenemos un horario de visita y tenemos una información restringida que cada vez se van abriendo más y de hecho cada vez se está planteando más el hacer la UCI de puertas abiertas para que se valore el trabajo que se va haciendo dentro de la UCI. Pero la parte importante es que si el paciente está mal, con la familia se habla 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, y la familia tiene que saber hacia dónde vamos, como si vamos hacia bien o como si las cosas se están complicando, que son copartícipes de la información. Es decir, no podemos llegar y dar un susto o una sorpresa, sino tienen que saber hacia dónde van las cosas, porque tienen que estar informados de hacia dónde va su familiar. Tiene que ser difícil comunicar, sobre todo lo suyo es que todo el mundo llevásemos la misma línea de comunicación. Nosotros somos diferentes entre uno y otro. Me he acordado ahora del artículo ese de dioses o santos. Nosotros no somos dioses ni santos. Somos personas que después tenemos una vida detrás y me he acordado del artículo porque no queremos, o sea, no somos infalibles, tenemos errores humanos y somos personas. Pero es verdad que los gestores políticos podrían muchas veces tratar mejor a los que estamos para lo más importante, que es la salud. Es que es así, yo lo veo de una realidad meridiana. No Incluso sé. el tema de la información, es decir, nosotros nos vamos entrenando progresivamente en nuestra carrera profesional a dar mala noticia, pero a lo mejor en la facultad no sé cómo estará hoy en día, pero también es necesario empezar a trabajar porque es una herramienta totalmente necesaria para nuestro día a día y que hace falta recursos. Tú no puedes llegar y disparar una información a bocajarro, hay que hacer una introducción, hay que hacer que la familia se vaya haciendo con la idea de lo que está sucediendo, porque la información también puede hacer mucho daño. Claro. No al paciente, al propio paciente si se la damos a él, pero a la familia sobre todo, porque al final se encuentran que tienen un problema adelante que no se lo esperaban y no se lo han visto venir. Y esa es nuestra función también, es decir, hacer lo mejor por el paciente, pero también lo mejor hacia la familia, teniendo en cuenta que al paciente ya se le ha hecho todo y es lo máximo que le podemos aportar. Lo siguiente, nuestra preocupación es la familia, porque tienen que sentirse amparada, arropada y copartícipe de todo lo que está sucediendo. Y eso es importante, que se sientan partícipes, porque muchas veces informamos en nuestro idioma y la familia hay veces que no En nuestra UCI entiende. los familiares entran en la UCI y pueden tocar al enfermo y pueden hablar con él, que yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, muchas veces de hecho se lo pedimos. Porque hay unas UCI donde están con cristales y tal, o no tienen otro tipo de diseño arquitectónico, no lo sé. Pero que es importante que el paciente se acerque a ese hijo, a ese padre, que toque la mano, no sabemos el cerebro de ese paciente. De hecho, hay muchas veces que a mí me gusta ver cómo interactúa el familiar, el paciente con el familiar, porque hay veces que en determinadas situaciones reconocer esa llamada hace que se despierten movimientos o gestos que no lo valoramos cuando nosotros estimulamos al paciente. Claro, muy interesante eso. Muchas veces respuestas que dicen, oye, pues porque mira, muchas veces te lo dicen, mira, pues me ha mirado o me ha sonreído o me ha cogido la mano cuando ha reconocido mi voz. Eso es muy importante y muchas veces con nosotros eso no pasa. Claro. Entonces muchas veces más somos... Ese estímulo de la voz del padre o ese estímulo de ese puede hacer lo mismo que una respuesta motora que tú no has percibido cuando estás en fase de... Lo he visto muchas veces. Interesante. Incluso la parte de fisioterapia, es decir, nosotros tenemos ya afortunadamente los fisioterapeutas respiratorios y motores dentro de la UCI, pero las familias, si se le entrena, cuando el paciente pase a planta o incluso en su casa, son los que continúan Ya con toda esa sabe la actividad. mecánica, Entonces sí. el fisioterapeuta está con ellos un tiempo determinado, pero si la familia sabe qué puede ir haciendo, aunque sea en pequeños Es que es muy ejercicios, importante. al final todo suma. Que la fisioterapia es muy importante porque cuando un paciente lleva muchos meses en la UCI, que puede ocurrir y que ocurre, pues bueno, se pierde masa muscular, la sarcopenia, los trastornos derivados de la medicación, ¿no? El síndrome de Bolton, estas cosas, ¿no? Entonces es fundamental la comunicación a los familiares, la ayuda a los familiares, enseñarles cosas que ellos van a tener que seguir en su casa. Sobre todo porque hay no sé si es un síndrome que tenga nombre, pero hay un momento muy crítico que es cuando un familiar ve que el paciente va a dejar la UCI de un entorno súper vigilado, súper seguro, y de repente va a tener que ser ella la que se haga cargo de unos cuidados. Y le dan Entonces pánico, hay miedo que preparar a esos familiares para que pueden tocar al paciente, que pueden estimularlo, que pueden moverlo. Muchas veces le dan pánico a los familiares
y en las visitas están a 2 metros del paciente, porque temen que ven nada más que las flechitas, los numeritos Están y ven que se preguntándote- acercan, y entonces eso hay que enseñarles que ellos van a ser los principales cuidadores y que necesitan saber cuáles son las verdaderas señales de alarma, salvo un numerito que Totalmente. se mueve más o menos. La medicina intensiva es una especialidad de 5 años en donde la verdad que es, yo creo que los conocimientos que se adquieren y las habilidades, las técnicas que son miles, manejo de la vía aérea, con ventilación mecánica, control de todo lo que he hablado antes, de la fisiopatología de las enfermedades, manejo de todos los tipos de shock distributivos, obstructivos, shock sépticos, shock hemorrágicos, las complicaciones secundarias, de todo tipo de técnicas. Eso requiere un aprendizaje y una capacidad de decisión valiente y yo creo que, yo no sé si a ustedes os pasa, llevo 30 años en el hospital, pero a mí yo le pedí, es verdad que le perdí el miedo a los enfermos, el miedo, pero el respeto no, porque nunca sabes por dónde va a salir un enfermo, ¿eh? Bueno, lo que tienes que tener claro es que hay que tomar decisiones. Ah. Y la toma de decisiones conlleva un riesgo. Las tomas de decisiones en ocasiones pueden ser compartidas con la familia y en otras ocasiones tienes que tomar tú la iniciativa y luego explicarlo a la familia. Pero Cuando en tú le esa toma de dices- iniciativa, en ocasiones por la falta de información que tienes en ese momento, pero no hay otro momento, pues está claro que tú tienes que probar el ensayo de error según tu experiencia, según tu conocimiento, según tu vivencia. La parte positiva que también tenemos en ese momento es que estamos dos de guardia. Entonces nos apoyamos el uno al otro. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo lo ves? Oye, pues lo veo claro. Qué importante el Es que compañero de guardia, Eso es crucial. Es importante, muy Crucial. importante y sobre todo complementarte con tu compañero. No somos iguales, pero nos complementamos. Él Claro. tiene su forma de ver las cosas, yo como tengo mi yo con forma mi de ver. mujer. Sí. No, pero es verdad. Es decir, llega un momento, es decir, que con la de número de guardias que se hacen al año, es decir, ¿cuánto tiempo pasamos juntos? Pasamos muchísimas horas. Es verdad. Entonces, al final es A algo mí me crucial. pasa, a mí me pasa igual. El compañero es fundamental y cómo se lleve, la sintonía. Al final os hacéis amigos íntimos. Sí, pero Por cierto- también digo que no es solo importante que te diga todo que sí, No, sino claro. Que se que haya discuta una abiertamente. discrepancia un razonable. un debate en Exacto. cuanto a la actuación. Yo creo que es fundamental. De hecho, bueno, hoy, por cierto, hablando de hoy este programa se hace gracias a un equipo en donde tenemos como técnico a Daniel Castro, que tenías ganas de nombrarlo, que cuando quieras puedes poner fotos, lo que tú quieras, tú aire. ¿Qué estaba hablando yo? Se me olvidó. De tu mujer. De mi mujer. No, el compañero es fundamental. Y es lo que tú estás diciendo, el debate positivo. Oye, yo eso lo veo cuando, por ejemplo, estamos con una emergencia y aparecéis ustedes, que tenéis que aparecer, parece lógico, porque ese enfermo va a terminar muchas veces en vuestra UCI, en la UCI, que se tomen las decisiones consensuadas, que haya, hombre, siempre tiene que haber uno que tome el mando de la situación, pues si no es un caos que no se consigue controlar. Pero fundamental, oye, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos el tubo ya, lo esperamos o no sé cuánto? O sea que eso es muy importante. Y lo que tú dices, es decir, tiene que haber una persona que tome ese liderazgo, pero lo importante es que tienes que saber que no tiene que ser una tiranía. Es decir, Claro. porque todo el equipo tiene que funcionar perfectamente y si tú te pones, pierdes el control y gritas o de repente dirige a alguien porque no está haciendo lo que debe, al final la gente entra en pánico, o sea, se genera una confusión que hay que evitar a toda costa. Entonces muchas veces tienes que incluso intentar mantener la calma porque no tienes que ser tú el que lleve la batuta, tú tienes que llevarla, pero haciendo que todo el mundo trabaje de forma cómoda, de forma amigable, en situaciones que tú sabes que a veces son dramáticas, gente joven con un accidente de tráfico, gente desangrándose, y el tener a la enfermería, los auxiliares, los celadores, los técnicos, lo que hemos dicho antes, todo el equipo trabajando de una forma reposada, tranquila, sabiendo la seriedad y el respeto que le tenemos a lo que tenemos delante, pero sin el agobio, porque si no, si Claro, vamos al agobio, terminamos tomando descontrola. decisiones malas, no tener la cabeza fría, y una de las cosas bonitas es que es algo súper objetivo la toma de decisiones y que hasta cierto punto tiene un comportamiento muy militar porque tú vas siguiendo una serie de pasos, pero si no estás con la cabeza fría, Con protocolos, no con eso, claro. sigues los pasos y no sigues el protocolo. Entonces esa es la parte buena que tiene esto, es decir, que trabajamos en equipo y mantenemos la calma en todo momento, aunque hay ocasiones que tú por dentro no la estás manteniendo porque ves que la situación es desesperada. Está claro. Yo creo que la UCI, como pasa con las urgencias, son ecosistemas especiales. Yo creo que no todo el mundo sirve para hacer medicina intensiva, igual que no todo el mundo sirve para ser radiólogo o Sí, ser que sí. neumólogo. O sea que, pero precisamente urgencias, que ojalá existiera la especialidad, que no existe, aunque existe en Europa. Es curioso, urgencias existen en toda Europa menos en España, e intensivo existe en España, pero no existe en Europa. Es curioso. Me llama mucho la atención eso. Pero es verdad que no todo el mundo creo que sirva para... Es un trabajo muy duro que te suena busca a cualquier hora del día, de la noche, que son pacientes críticos, que suena el monitor por cualquier cosa, porque y ahí se producen muchas incertidumbres en el proceso.
Y una cosa positiva también es la enfermería y las auxiliares que trabajan con Hombre. nosotros, que están tan bien entrenadas que es que tú llegas y las cosas fluyen solas. Es como el director de orquesta, que todo el mundo son unos fuera de serie, el del violín, el del bajo, y de repente todo está sonando y dices, es que casi no hago nada porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Claro. Y eso es un Una privilegio orquesta. porque tú al final te sientes súper orgulloso de lo que está sucediendo y te despides sonriendo, dando las gracias a todo el mundo porque dices, esto que era un drama lo hemos conseguido solventar, pero gracias a todo el mundo que está trabajando es aquí. fundamental. Y hay una cosa que, bueno, Juan Ojea fue coordinador de trasplante, provincial de trasplante durante... Sectorial de Sevilla-Huelva. Sectorial, perdona. Y luego autonómico. ¿Durante cuántos años estuviste? Pues estuve de 2015 hasta 2019. Eso tiene que ser un tema también complicado. Cuando tú sabes ya que ese paciente crítico, neurorreumatológico o lo que sea, no se puede hacer nada con él y entra en muerte encefálica y se demuestra que hay una muerte encefálica, proponerle cómo se... España, recordemos, es el líder en el mundo, creo, en trasplante. Eso es gracias a la solidaridad, por supuesto, de las personas, pero también a los equipos de medicina intensiva y de todos aquellos que participan en el proceso de trasplante. ¿Cómo le dices tú a una familia, oye, cómo se lo comunicas eso? Es un momento muy complicado, porque en primer lugar, la familia está en una fase de aceptación de la pérdida de su ser querido. Entonces hay toda la fase previa que hemos dicho, de cómo lo han tratado en la puerta de urgencias cuando entra el paciente, cómo lo han tratado en la UCI, cómo ha sido todo el periplo, suma mucho para entender en primer lugar cómo desafortunadamente se ha llegado a esa circunstancia y en ese momento de aceptación que la familia está haciendo un esfuerzo mental tremendo, se tiene que llegar a plantear otra posibilidad y es la de ayudar a los demás. Exacto. Entonces yo creo que ahí España, con ese punto mediterráneo, que para unas cosas son muy bonitas, de la solidaridad, los amigos, la calle, es algo muy bonito, se traslada a ese momento porque en una circunstancia tan complicada las familias en un 90 y pico % de las veces dicen si podemos ayudar a otras personas y es el momento, hágase. Porque una de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es que si ese familiar, en lugar de entrar por un politrauma, entra por un infarto y está con el corazón que no le va y necesita de una familia que diga que sí, nunca sabemos en qué momento nos vamos a encontrar de la cara de la moneda, ¿no? Pero en España afortunadamente eso está muy trabajado, la gente está muy concienciada y tenemos una población súper solidaria y súper generosa. Yo recuerdo una vez en una guardia que viví las dos caras de la misma moneda a la vez. Yo estaba en la UCI de traumatología y un chico que, por desgracia, pues tuvo un accidente catastrófico entre muerte encefálica. La familia pues aceptó que fuera donante y se extrajeron los órganos y en el mismo hospital en ese momento se hizo la llamada a un familiar de un paciente para que fuera al hospital porque iba a recibir el órgano. Entonces viví tanto el momento de la desgracia de la familiar como el momento de la alegría de una persona que iba a recuperar su vida. Sí, En esa misma guardia pues se trasplantó y fue todo perfectamente y entonces es un momento que te dice... Sí, viste el fallecimiento de un paciente, pero como ese corazón, ese riñón dio están vida a dando otra vida a persona. otra, que usted recibe también, por supuesto, los posquirúrgicos críticos, está claro. La verdad que es alucinante, ¿eh? En ese momento tú dices, te quedas con una sensación un poco de menos vacío, ¿vale? Incluso para la familia, porque la muerte en sí no tiene ningún sentido. Tú pierdes a un ser querido y ahí se acaba una línea de vida que dice, bueno, qué absurdo, qué inutilidad, pero si tú sabes que tu familiar se ha ido dando vida a otras personas, hombre, es una forma de pensar de hecho, que fueron está 3 personas que ingresaron con órganos que recibieron de ese paciente. Hay una pregunta que me ha hecho a mí un oyente por las redes sociales, porque Salud y Radio es un programa de radiovisión digital, el podcast del Colegio Médico, y hay un oyente, hay un seguidor del programa que me ha preguntado cómo planificáis la donación en asistolia. No sé muy bien a qué se refiere, pero... Bueno, donación en asistolia hay dos tipos. Es decir, la donación en asistolia, es decir, hay dos formas de ser donante de órgano hoy en día. Uno, porque se fallece neurológicamente, y así lo recoge la ley, y otra es porque se fallece, una vez que se ha establecido que por ese paciente no se puede hacer más y se sabe que va a fallecer, y lo único que se deja es que el cauce normal de la enfermedad se presente y fallece. En ese momento, cuando se para el corazón, es cuando se plantea la posibilidad de que sea donante en asistolia. Que a su vez hay dos vertientes. Uno, cuando está un paciente andando por la calle y el 061 lo asiste porque ha tenido una muerte súbita y lo resucitan, pasan 20, 30, 40, 50 minutos y dicen no podemos hacer nada más. Hay dos opciones. Uno, que el cuerpo se queda ahí, viene el juez, el forense, hace el levantamiento de cadáver, va a la morgue, o la otra posibilidad es que el 061 lo traslada corriendo al hospital para que sea... y puede ser donante en asistolia. ¿Cuál es la otra situación? Por un paciente con un daño cerebral catastrófico, que está en una situación totalmente irrecuperable,
que estamos nosotros luchando contra natura casi, porque la evolución natural de la enfermedad es que el paciente vaya a fallecer y no está en muerte encefálica, le queda casi un mínimo reflejo de algo, pero una situación que es totalmente insostenible, Irreversible. incompatible con la vida, pues en ese paciente en el que se plantea una adecuación del esfuerzo terapéutico y sabemos que el paciente va a fallecer, pues en ese momento puede ser donante en asistolia. Para eso que hace falta que los coordinadores de trasplantes estén muy presentes con nosotros también, en el sentido de decir de que cuando nosotros tenemos un paciente que sabemos que va a llegar a ese punto, se le alerta y se habla con la familia, y el espíritu de la familia es el mismo que hemos comentado antes. Entienden que la situación es irreversible, que su familiar se ha ido o está a punto de irse y que si pueden ayudar a otras personas, pues siempre dicen que sí. Bueno, pues aquí mis amigos y compañeros y magníficos especialistas, el doctor Dusek y Juan Ojea, además de eso tienen una vida. Porque es que es difícil separar tu vida, el trabajo que hacéis, bueno, y hacemos todos los médicos en general, pero vuestro trabajo en la UCI, igual que en urgencia, pero la UCI todavía, porque yo sé lo que es trabajar en una UCI, es difícil separar la vida del trabajo. Y para eso está el deporte, está la familia, están nuestras mujeres, nuestros niños. Y, por ejemplo, Juan Ojea es un corredor, que ahora vemos una foto de él con Reggie, pónmela ya si quieres, Dani. Eso donde... Esa es una carrera que se hace aquí en Sevilla todos los años, la nocturna, que la llaman, que es una carrera lúdica de unos 8 o 9 kilómetros, que Pues va es medalla a de pasártelo oro, ¿no? bien. Medalla de oro, sí. Medalla de oro. Yo llegué por delante suya. Juanjo es muy aficionado, por lo que es, bueno, lo conozco, al deporte y también a viajar, ¿no? Efectivamente. Le gusta mucho viajar. Sí, yo antes de tener los niños, la verdad que tuve la suerte de viajar con mi mujer a muchísimos sitios súper Ahora exóticos. está ya más cogido. Ya no, los planes han cambiado Ahora va a radicalmente. Puerto Perico en vez de a Puerto Ya hay que Rico. buscar ¿Tú parque tienes de dos bola niños? y 2 niños. ¿Y Rey, tú cuántos niños tienes? Dos. 2 niños, 2 varones. Sí. ¿Y se parecen a ti en el color? Son mejores que yo en todo. ¿Son más Son más blanquitos? guapos. Son más Bueno, guapos. son, tú sabes. Tú eres guapo, Tela, tú eres Denzel Washington. Denzel Son porque Washington en el como hospital. nosotros. Son como un poquito la mezcla entre la madre que es más blanquita y ha salido el perfecto tono. Pues ya, en serio, la verdad que a mí me pasa, yo no sé a ustedes, pero yo cuando termino una guardia, en las primeras 24 horas estoy como si fuese una nebulosa. Y hombre, tengo que hacer cosas en casa como todos ustedes, pero cuesta separar la vida del trabajo, ¿eh? Sobre todo si tenéis mujeres sanitarias, ¿no? Claro, pero nosotros una de las cosas que hemos cogido por sistema es que prácticamente, sea como fuere la guardia, al día siguiente por la mañana tenemos organizado o jugar un partido de pádel, o salir a correr, o hacer algún tipo de actividad deportiva, porque en ese momento en el cual no has dormido, irte a dormir, que antes yo lo hacía, por ejemplo, te acuestas a las 10 de la mañana, te despiertas a las 3, no sabes dónde estás, El descontrol totalmente total. descontrolado, pues aguantas todo el día, Eso haces lo suyo. deporte, te lo pasas bien, disfrutas, sacas tiempo porque luego la familia lo requiere, Claro. pues para afogar en ese rato y posteriormente La verdad es que sí, porque ya te vas después con la cabeza de en la otro guardia sitio. estás todavía con la adrenalina a tope. Yo estoy de acuerdo, yo tampoco solo Con dormí 6 o después 7 de la cafés que guardia. te tomas. Entonces, llegar a casa y dormir, al final estás mirando el techo hasta las 2 de la tarde y no haces nada. Entonces, el deporte te ayuda a desfogar un poco y te ayuda a... Cuando ya llegas a tu casa 2 horas después, pero ya estás tan reventado que te echas del Ahí tirón. ahí estás tú estáis los dos con él, lo que no reconozco ahora mismo es Pues mira, un enfermero. Antonio Tejero, De un la UCI de enfermero. trauma, Sí, compañero. es verdad. Que es lo que hablamos, es decir, que al final el deporte también, si compartiendo turnos tan dislocados, ¿no?, que llevamos a veces de la vida, pues con los enfermeros y con otros compañeros, pues al final incluso con técnicos de rayos, es decir, tenemos como grupos hechos para correr, para jugar al pádel, para organizar cosas. Fundamental. Y Además, entonces eso- es un privilegio. Además, esa relación fuera del hospital aumenta mejor más el vínculo Claro. y el buen rollo entre Y la luego cuando gente, te ves tío. dentro, pues que es otra cosa, es decir, porque ya no solo hablas solamente de medicina o Claro. del aspecto sanitario, sino que hablas de todo. Ahí tenemos, me va a poner una foto de Dani ahora que sale con Jaume, ¿no? Ya me Buena revuelto. gente, ¿dónde está el Jaume? Pues está en el En hospital Cádiz. de Mar en Cádiz. No lo veo, hace tiempo no lo veo. Bueno, que sepáis una cosa, el doctor Dusek Reggi es de Cádiz, de Puerto Real, ¿no? Puerto Santa María. Puerto Santa María, perdón. El y Y Juanjo, es sevillista y también. Juanjo Granaíno, ¿no? Y Granaí no quería una Era Almería. Almería. Total, que estamos aquí 3 provincias, no más que faltan 5. Que bueno, ha sido un placer tenerlos con ustedes, ¿eh? El placer ha sido nuestro. Me ha placer ha sido me ha nuestro. encantado y bueno, vamos a ir terminando ya. Espero que veáis este programa y a los nuevos residentes que van a entrar en intensiva, yo sí quiero transmitirles, ahora ellos que digan lo que quieran, que yo creo que es una capacidad de sacrificio muy importante, hay que estar estudiando siempre y después una cosa que tenemos, que creo que es una responsabilidad nuestra, es la formación a los que vienen detrás nuestra, ¿no?
¿Cómo lleváis ustedes la docencia y eso? Es complicado, ¿no? Hombre, como siempre depende de las personas, es decir, a mí dar clase y contar las cosas y dar docencia me gusta, pero también depende del que tienes delante. Es decir, porque si tú le estás contando algo a alguien que no le interesa es difícil, pero habitualmente los residentes de intensivos llegan con una ansia y son una esponja de aprender, de hacer técnicas, incluso tú lo ves en una curva casi, que al principio están como locos de hacer técnicas, es decir, de intubar, coger vías, y luego llega un momento ya en que empiezan, que a lo mejor forma parte del proceso madurativo, a hacerse cuestiones de, oye, ¿esto por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué se pone tal fármaco? ¿Por qué no utilizamos este antibiótico? He leído que el ajuste de la PIP en el respirador, si lo hacemos así, o la hemodiafiltración la hacemos con citrato, lo hacemos... Entonces tú ves que suben un nivel y eso es un... Es una especialidad súper compleja, multidisciplinar, transversal, que requiere un dominio de la clínica, de la hemodinámica, de la fisiopatología, de máquinas, respiradores, ventiladores, ECMO. El ECMO es una especie de oxigenación extracorpórea por a través de una membrana que en situaciones de fallo respiratorio cardíaco crítico, que ustedes saben más que yo mil veces, no sé, yo creo que no son dioses ni son santos, pero sí son héroes, como todos los médicos que estamos ahí para ustedes. Bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, nos vemos otro día. Hasta luego. Hasta ahora.